una de las cosas que de una otra manera, pues tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Y pues bueno, nuevamente buenas tardes a todos, espero que la verdad se encuentren muy bien, y vamos a continuar el día de hoy, ¿verdad? Con otros temas que son muy interesantes, esperando que igual ya después de unos pequeños días de hacer algunas actividades, pues bueno, ya estamos por acá nuevamente, y nada más permítanme, déjenme cerrar esta ventanita que me apareció aquí. Bueno, ahorita yo creo que se desactiva solita, ya está. Bueno, entonces como les comentaba, pues sí, buenas tardes a todos, y bueno, pues ya comenzamos con esta nueva actividad. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, que en realidad tiene que ver con dentro del programa que hemos estado viendo de su materia. Déjenme checarlo aquí de una vez para darles así como que los pormenores para que vayan viendo dónde nos estamos ubicando en este momento. Y pues bueno, esta materia que se llama, en este caso, física para la carrera o para los ingenieros en ingeniería industrial. Entonces, ya vamos a ver el tema de resistencia de materiales, que prácticamente es mecánica clásica. Nada más permítanme, déjenme aquí se abra la pantalla y comentarles, ¿no? Que esos van a ser parte de este tema, de esta última unidad. Para ello, pues vamos a estar viendo ese tema y algunos otros que tienen relación. Como saben, casi a un principio de cada unidad, normalmente me gusta, pues tomar materiales de apoyo, ¿no? Materiales de apoyo, que eso es lo que de una u otra manera me permite, pues, realizar parte de mi actividad. Entonces, es por ello que ahorita les voy a compartir la ventana, que ya está aquí previamente cargada. En este caso, es la dosificación. Me imagino que ya la pueden ver en su pantalla, ingenieros. ¿O no es así? ¿O sí? ¿Ya la pueden visualizar, ingenieros? Nada más que tengo problemas aquí. Ya, profe. Ok, muchas gracias. Tengo dificultades con mi computadora y con la red. Por eso también me costó un poquito de trabajo conectarme. Nada más déjenme ver si porque no puedo regresar a la pantalla original. Bueno, a la pantalla de donde estoy cargando donde estamos conectados. En este caso a Google Meet. Me marca aquí unos detallitos. Y no sé qué, espero que no me cause más dificultades. Pero bueno, me imagino que pueden ver mi pantalla, ven el cursor. ¿Sí? Unidad número 4, resistencia de materiales, en el cual vamos a ver, así de manera muy general, no nos vamos a meter de lleno como todo, pero bueno, sí vamos a tratar de analizar esos temas que aparecen ahí, de esfuerzos y deformación debido a cargas externas, esfuerzos mecánicos y términos, la ley de Hooke. Vamos a ver algo relacionado a vigas con apoyos cargadas con puntos, que son vigas cargadas uniformes, vigas hiperestáticas y vigas de cantilever, así es como se les clasifica. También viene la clasificación de columnas, ¿no? Entonces, y otro tema que también tiene que ver mucho con ello se llama cinemática del punto y del cuerpo rígido, en el cual vamos a ver movimiento rectilíneo, ecuaciones diferenciales de movimiento, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre de cuerpos. También el movimiento curvilíneo, que es el movimiento parabólico, oscilatorio y circular. Y por último, el movimiento de un cuerpo rígido, que tiene que ver con la traslación y la rotación. Que estos temas ya de una otra manera se pudieron ver en otro tema que se refiere a cinemática, en este caso donde se involucra todo en un plano, pero para este caso ya están involucrando parte del mismo movimiento, como lo hemos visto, pero ya involucra otros temas, ¿no? Sobre todo la parte de traslación y rotación de un cuerpo rígido, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los aviones, las naves espaciales, o de ciertas estructuras que constantemente rotan, o a su vez están haciendo movimientos un tanto, pues sí, no convencionales, ¿no? Y los aviones, pues no se diga, uno de ellos normalmente tiene que estar haciendo movimientos a ciertas gravedades, y sobre todo movimientos muy complicados en ocasiones, en los cuales se tiene que detener, tiene que acelerar, posteriormente caída libre, y luego de caída libre subir abruptamente hacia arriba, y movimientos derecha, izquierda, arriba y abajo. Entonces son claros ejemplos de ese movimiento de esos cuerpos rígidos a través de la traslación y rotación, ¿no? Nada más que fíjense que sí tengo dificultades con mi pantalla. Bueno, voy a cerrar esto
esta presentación en formato PDF. Entonces, el tema lo estamos comenzando prácticamente con un día de desfasamiento, que sería el 16 de noviembre, y el otro tema que va a haber lo de referente a cinemática y cuerpos. Cinemática del punto y del cuerpo rígido, estaríamos iniciando, prácticamente terminando, en este caso, todos esos dos unidades entre el 6 y el 10 de diciembre, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos por ahí planeado. Déjenme cerrar esta pantalla. ¿Sí me escuchan, ingenieros? Sí, profe. Ok, entonces déjenme cerrar esta pantalla. No sé si eso me esté limitando a que no pueda ver. Ya regresé. Sí, ya quité la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se quitó la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces para comenzar el día de hoy vamos a ver un pequeño video con el cual nos va a ubicar, sí, eso es lo que se pretende el día de hoy, ubicarnos en relación a lo que se refiere esta materia o este tema, que es resistencia de materiales. Algunos libros también los pueden encontrar como mecánica de materiales, y son materias que forman parte de la mecánica clásica. Dentro de la física existe la mecánica clásica y ahí podemos encontrar ese material. Recordando que existe luego la física, en este caso la física cuántica, o en este caso la mecánica cuántica, que ya ve del átomo hacia abajo, ¿no? Que ya es otro tipo de física, muy interesante sobre todo, pero que de otra manera ahorita, pues bueno, vamos a tocar ese tema sobre resistencia de materiales, o también llamada mecánica de materiales, ¿no? ¿Sale? Que son temas prácticamente en relación a la carrera de ingeniería mecánica. También los ven los ingenieros civiles, los arquitectos un tanto, pero todo el que tenga que ver con mecatrónica también, es una parte de la robótica, para ir observando el comportamiento y qué sucede con esos materiales, ¿no? Entonces, voy a compartirles una pantalla. Ahorita es un video que se refiere precisamente a ese tema. Mecánica de materiales, mecánica de sólidos, que es de otra manera también, y se hace la pregunta, ¿qué estudia la mecánica de materiales o en este caso la mecánica de sólidos? Eso es lo que vamos a ver ahorita, para irnos ubicando, o sea, hacia dónde vamos, cuál es la dirección que va a tomar en este caso esta nueva unidad, y este tema que de una otra manera se basa en las anteriores unidades, ¿no? Entonces, bueno, déjenme aquí cargar esa pestaña, y ahorita les compartimos ese tema que se llama mecánica de materiales. Ya, me imagino que ya lo pueden ver en pantalla, ¿verdad, ingenieros? Ya, profe. Okay. Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a ver este material. Dura aproximadamente entre 8 y 10 minutos, y después lo platicamos, ¿sale? Nos va a hablar un poquito de la historia, de lo referente a esta materia, desde los griegos y con el paso del proceso, cómo ha evolucionado la materia hasta nuestros días, ¿no? Entonces, no se diga más, voy a compartirles este video y lo voy a reproducir. Me dicen si se escucha, y si se ve, si se escucha eco, por favor, también nos lo indican, ¿eh? ¿Está muy fuerte el audio? ¿O así está bien el audio? No, profe, está bien. Ok, perfecto, ahí va. Bienvenidos al canal del ingeniero. En este video quiero mostrarte qué se estudia en mecánica de materiales y las aplicaciones que tiene dentro de nuestras carreras. Bienvenido. La mecánica de materiales es una rama de la mecánica que estudia los efectos internos del esfuerzo y la deformación en un cuerpo sólido que está sometido a una carga externa. El esfuerzo se encuentra asociado con la resistencia del material del que está hecho el cuerpo, mientras que la deformación es una medida de la elongación, o sea, del cambio en el tamaño y la forma. Además, la mecánica de materiales incluye el estudio de estabilidad de los cuerpos, como en el caso de una columna que se encuentra sometida a una carga de compresión. La comprensión completa de los fundamentos de este tema es de vital importancia, puesto que muchas fórmulas y reglas de diseño mencionadas en los manuales de ingeniería se basan en los principios de esta materia. Un pequeño comercial, ingenieros. Ay, disculpen ustedes. Históricamente, el origen de la mecánica de materiales se remonta a los comienzos del siglo XVII,
cuando Galileo realizó experimentos para estudiar los efectos de las cargas en barras y vigas fabricadas con diferentes materiales. Sin embargo, a inicios del siglo XVIII, se mejoraron en gran medida los métodos experimentales para realizar pruebas en materiales. En este tiempo, científicos notables como Saint-Venant, Poisson, Lamé y Navier realizaron muchos estudios experimentales y teóricos sobre este tema, principalmente en Francia. Con el paso de los años, cuando muchos de los problemas fundamentales de la mecánica de materiales se habían resuelto, fue necesario el uso de matemáticas avanzadas y técnicas de computación para resolver problemas más complejos. En consecuencia, este tema se expandió a otras áreas de la mecánica, como la teoría de la elasticidad y la teoría de la plasticidad. La investigación en estos campos se encuentra en desarrollo y tiene el propósito de resolver problemas de ingeniería más avanzados. Estos son algunos ejemplos de sistemas mecánicos y estructurales, los cuales se estudian a partir de la mecánica de materiales. Observe su casa, mire los pisos. Estos deben ser resistentes y rígidos para soportar las cargas producidas por las personas, por los muebles y por los aparatos. Un piso típico se compone de una serie de viguetas apoyadas en muros o vigas, un subpiso encima de las viguetas y el piso terminado. Estos elementos actúan juntos para proporcionar un sistema de apoyo rígido. Los techos de dos aguas emplean armaduras para soportar grandes distancias entre los muros de sustentación y proporcionar apoyo para el recubrimiento del techo con teja, al mismo tiempo que permanecen livianos y se utilizan los materiales con eficacia. Las sillas y mesas deberán diseñarse para soportar personas y otros materiales con seguridad y estabilidad. Incluso el refrigerador. Los anaqueles deben ser diseñados para soportar los pesados recipientes de leche y jugo, al mismo tiempo que deben ser ligeros para permitir el libre movimiento del aire enfriado sobre los alimentos. En la cochera podría tener una escalera de tijera, un bastidor para abrir la puerta de la cochera, una podadora de césped, palas, que soportan grandes fuerzas cuando se utilizan. Su bicicleta tiene un marco donde van montadas las tijeras, palancas de pedales y ruedas dentadas. El asiento y el manubrio también están conectados al marco. Los pedales absorben la fuerza ejercida por sus pies y producen un momento de torsión a la palanca, la que impulsa la cadena a través de las ruedas dentadas, que a su vez impulsan las ruedas traseras. Los varillajes que accionan el cambio de velocidades y los frenos disponen de numerosas palancas, eslabones y pernos que transmiten las fuerzas ejercidas por sus manos para realizar tareas importantes. Las ruedas y sus ejes deben diseñarse a ser fuertes y rígidos, capaces de resistir repetidas aplicaciones de fuerza. En un automóvil, este contiene cientos de piezas mecánicas que soportan, trabajan y mueven sistemas críticos. Al abrir la puerta, desengancha el mecanismo del cerrojo. Cuando la cierra, el cerrojo se reengancha, lo que mantiene la puerta cerrada con seguridad. Cuando inserta la llave y gira el encendido, el motor de arranque hace girar el motor hasta que funcione por su cuenta. En el interior del motor, el cigüeñal, las bielas, pistones y mecanismos de válvulas operan en sincronía para proporcionar potencia a la transmisión e impulsar. Luego, el eje motriz proporciona potencia a las ruedas. A medida que el carro se desplaza por la carretera, sus elementos de suspensión, amortiguadores y frenos se encargan del movimiento del chasis. Aíslan de molestas vibraciones al compartimento de pasajeros. En el interior del carro pueden activar los limpiabrisas, ajustar la posición de su asiento o abrir una ventanilla. Todos estos dispositivos deben ser diseñados para que sean seguros, resistentes, rígidos y fáciles de operar. Observemos un sitio de construcción. Un bulldozer está nivelando el terreno y requiere que se transmitan grandes fuerzas a través de sus varillajes y de sus actuadores hidráulicos. Observemos las grúas. Estas izan vigas, columnas, armaduras de techo y otros materiales de construcción hasta los pisos elevados. Observemos el diseño de los elementos de construcción. Las retroexcavadoras,
y los cargadores frontales. Estos cavan zanjas y vierten la tierra en camiones de volteo. Observemos los mecanismos de estos. El camión de volteo cuenta con un cilindro hidráulico para trabajo pesado con el propósito de alzar su caja y descargar el material de construcción. La aeronave y el transbordador espacial cuentan con estructuras eficientes conocidas como diseños de revestimiento esforzados o monocoque. Muchas de las cargas son soportadas por el revestimiento de la nave, a su vez soportado por marcos situados dentro del fuselaje y alas. El control de la nave depende de los alerones y de los timones, que son accionados por sistemas hidráulicos y varillajes. El tren de aterrizaje debe soportar una carga grande durante el despegue y el aterrizaje, al mismo tiempo que debe ser capaz de ser guardado suavemente en el interior del cuerpo de la nave. El compartimiento de pasajeros, los pisos, los asientos, los anclajes de los cinturones de seguridad, los mecanismos de las puertas, los compartimentos de equipaje y las charolas de servicio deben ser diseñados para que sean fuertes, seguros y ligeros. Estos son algunos ejemplos de los muchos sistemas y situaciones donde se va a utilizar la mecánica de materiales. Esto ha sido todo en nuestro video. Te invito a que sigas el desarrollo del curso en la lista de reproducción. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció el video? Interesante, profe. Pues para que vayan viendo la aplicación que tiene esta materia, ¿no? Más bien ese es el objetivo de pasarle. Bueno, ya les compartí el link para si alguien desea de una u otra manera visualizar este video nuevamente. Bueno, no nada más hay muchísimos más, ¿no? Pero sí lo que pretendo es que ustedes se den cuenta, cada una de las materias que ustedes ven o que están llevando tiene una aplicación bastante interesante, ¿no? Entonces, pues aquí vimos a qué se refiere lo relacionado a mecánica de materiales y sobre todo ejemplos, que es lo más interesante, ¿no? Sobre todo la cuestión de un automóvil, de la construcción, pues en diferentes áreas, ¿no? Miren, de hecho aquí hay otro ejemplo, dice, ¿qué es la mecánica de materiales? Vamos a ver ese otro video. Vamos a ver si que también tiene que ver con este tema. Aquí está, miren, vamos a ver si nos permite reproducirlo. Ya es en sí, ya como parte del tema. Vamos que déjenme ver qué pasó aquí. No se alcanzó a reproducir. Vamos a volverlo a cargar. A ver. Es contenido solo para miembros. No nos permite a nosotros. No, sí. Creo que sí nos va a permitir. Ahí les va. Invierte en educación profesional efectiva con un precio especial y asegura tu futuro. Aprende. Ok, bueno, vamos a... Bueno, ese fue el anterior, pero creo que entonces este video sí, a lo mejor es específicamente para miembros. Sí, solo para miembros, a lo mejor no nos lo va a permitir visualizar. Sí, de hecho aquí mencionan bien, solo para miembros. Perfecto, bueno, lo importante es que hemos estado analizando estos temas, pero sí quisiera mostrarles más, fíjense. Hay mucha información sobre esto. Vamos a ver este otro video. Pues de hecho es el mismo. Pareciera que es diferente, pero no. Permítame tantito. Es que como que esa es la introducción del canal, ¿no? De quien... Sí, de quien lo editó, quien lo realizó. Sí, vamos a buscar otros canales. No se preocupen, lo importante es que hay mucha información. Entonces, pues vamos a buscar. Sí, entonces hay muchos temas. Voy a buscar aquí. Mecánica de materiales o resistencia de materiales. Bueno, sí lo podemos encontrar. Viene, por ejemplo, aquí viene mecánica desde cero para principiantes. Esos son ejemplos prácticamente. Pues yo creo que sea así como más de teoría. Miren esta materia. Miren, vamos a ver este video, se me hace interesante. Habla sobre estática, dinámica y materiales son materias muy importantes. Vamos a ver si no hay dificultad. Dura 4 minutos. Ya encontré otro también, fíjense. Bueno, ya encontré varios, pero vamos a comenzar con este video y dice así. ¿Sí se escucha?
Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video... ¿Sí se escuchó? Sí, profe. Ok, Sí, profe. lo voy a reproducir. Vamos a ver qué es la mecánica. La mecánica es la ciencia que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. ¿Pero por qué se dice que la mecánica es una ciencia? Pues simplemente porque la mecánica estudia fenómenos físicos, lo cual lo hace una ciencia física. Sin embargo, algunos autores pueden mencionar que la mecánica está asociada con dos rubros, a las matemáticas y a la ingeniería, y ambas están correctas también, ya que se puede justificar parcialmente estas dos, dado que la mecánica es la base de la mayoría de las ciencias de la ingeniería y por lo tanto es un requisito indispensable para los ingenieros saber de mecánica. Pero la mecánica también está asociada a las matemáticas. ¿Por qué? Porque la mecánica no es de carácter empírico, es decir, no se basa en la experiencia u observación por su rigor e importancia del razonamiento deductivo, de ahí que se considere parte de las matemáticas. Pero tampoco es una ciencia abstracta, ni siquiera una ciencia pura, porque la mecánica es una ciencia aplicada. Y su propósito general, como lo vimos, es explicar y predecir los fenómenos físicos y sentar estas bases para aplicarla en la ingeniería. Y bueno, la mecánica se divide en tres partes fundamentales, las cuales son las siguientes. Esta clasificación de la mecánica tiene tres categorías. En la primera vamos a encontrar la mecánica de cuerpos rígidos, donde podemos encontrar a la estática y a la dinámica. En la estática se analizan los cuerpos rígidos en reposo y en la dinámica los cuerpos rígidos en movimiento. Después tenemos a la mecánica de cuerpos deformables. ¿Y por qué esta categoría? Bueno, en la mecánica de cuerpos rígidos se trabaja bajo el supuesto de que los cuerpos son perfectamente rígidos, pero esto no es así. Las estructuras y las máquinas reales nunca lo son y son deformables. Es decir, que se deforman bajo la acción de las fuerzas a las que están sometidas, pero casi siempre estas deformaciones son muy pequeñas y no afectan de manera apreciable a las condiciones de equilibrio o de movimiento de la estructura. Por eso, en la mayoría de los casos, se trabaja a través de la mecánica de cuerpos rígidos, ya sea cuerpos rígidos en reposo o cuerpos rígidos en movimiento. Pero estas deformaciones sí son muy importantes cuando se tienen en cuenta la resistencia de las estructuras para analizar las posibles fallas. Y dentro de esta categoría se encuentra la mecánica de materiales. La siguiente división es la mecánica de fluidos y podemos dividir esta mecánica de fluidos en dos categorías, en los fluidos incompresibles y los fluidos compresibles. Y en los fluidos incompresibles, es decir, aquellos fluidos que teóricamente no se pueden comprimir, podemos encontrar la hidráulica. Y bueno, estos fluidos se clasifican en compresibles e incompresibles dependiendo del nivel de variación de densidad del fluido durante su flujo. Y volvemos a esta misma clasificación de cuerpos rígidos y cuerpos deformables. Ambos cuerpos se deforman, sin embargo, no es una deformación considerable para el análisis en la estática y la dinámica. Sin embargo, para la mecánica de materiales sí lo es. De igual manera, los fluidos son compresibles, pero depende de esta variación de fluidos para considerarse incompresibles. Y este video introductorio de qué es la mecánica nos va a servir para introducir el siguiente tema que veremos en este canal, que nos vamos a adentrar en la estática, en la primera categoría de la mecánica de cuerpos rígidos. Y poco a poco vamos a ir abarcando todas las demás. Si les gustó este video, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente video. Bye. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció? Bien, profe. ¿Verdad? Como que nos va situando, ¿no? Nos va ubicando. Ese es el objetivo de esta materia. Bueno, de todas, pero normalmente me gusta comenzar con esto para irnos dando una idea que hacia dónde va esta materia, ¿no? Porque muchos me pueden preguntar, y yo también se los puedo decir, ¿no? Cuando yo estudiaba y veía, por ejemplo, una materia que yo llevé en su momento, ¿no? Llevé una materia que se llamaba economía. No sé si ahorita en la actualidad se está impartiendo esa materia, pero en realidad se me hacía así como que, pues, ¿y esto qué tiene que ver con
con parte de mi información. Pero ya después, conforme fue avanzando el curso, ya identifiqué que sí tiene mucha relación con lo que sucede, ¿no? Que debemos estar al pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor, o sea que no nada más debemos ubicarnos en mi carrera, sino también cuál es nuestro entorno, ¿no? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? Y eso también es importante, ¿no? Entonces, por consiguiente, esto nos permite ir incrementando nuestro acervo cultural de diferentes conocimientos, o sea, no necesariamente puramente mecánica, puramente, en este caso, ustedes industrial, sino que también tiene que ver su panorama, de cierta manera, cómo se está generando la economía en México y en el mundo, ¿no? Y sobre eso, pues obviamente que si ustedes pretenden trabajar en una empresa transnacional o una empresa que venga de otro país y se ubique en el estado de Guanajuato, pues obviamente que van a observar ahí cómo está sus inversiones o cómo está la tasa de valores de esa empresa, y ahí ustedes pueden observar cómo incrementa, cómo disminuye, ¿no? Eso fue lo que de una u otra manera yo empecé a observar. Pero sí es importante ir viendo eso, ¿no? Porque dependiendo de esas decisiones, la empresa puede contratar gente o simplemente empieza a desocupar espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque su economía se está declarando en quiebra, y eso de una u otra manera, pues, es donde debemos estar alertas, ¿no? Por si deseamos trabajar en ese lugar o vemos que la situación económica no está muy sencilla, la que está viviendo esa empresa, y muchas otras cosas más que podemos ir haciendo relación con los diferentes temas, porque estamos incluidos o miscuidos en una sociedad, y en esa sociedad, pues obviamente, todo tiene que ver con un determinado valor, ¿no? Entonces, pues bueno, eso simplemente es como valor agregado a parte de este tema que vimos, que les decía, de esa materia que se llamaba, en su momento que yo llevé, que se llamaba economía, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro video que, por cierto, ya me imagino que aquí lo vamos a ver, es este que está aquí, se llama Introducción a la Mecánica, y nos habla, es básicamente cinemática, no queremos mecánica de materiales. Vamos a ver aquí, estática, física, bueno, ese es un tema un tanto fundamentos de materiales y conclusiones. No, creo que necesitamos algo más que está aquí, carga, esfuerzo, habla sobre conceptos básicos, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta este espacio para poderlo observar, ¿no? Veamos un elemento que tiene mejor. Por ejemplo, aquí vamos a ver, ya se adelantó un poquito a este tema, y vamos a ver aquí cómo ya es una práctica, de cierta manera, de lo que vamos a ver de mecánica de materiales en conceptos básicos. Como ustedes pueden ver, hay diferentes formas. Por ejemplo, en un laboratorio que tiene que ver con mecánica de materiales, pues tiene que ver con instrumentos de medición, que ese es otro tema también interesante, en el cual, como ustedes pueden observar, aquí en la mesita que tiene aquí, o repisa que tiene pegada junto a los bloques en este caso, ladrillos, pueden observar que tiene diferentes materiales. Tiene, en este caso, podemos decir que es un bloque de acero, podemos indicar que ese es como si fuera mármol, y tiene diferentes tamaños, y incluso aquí está un balín, o en este caso una circunferencia de acero probablemente, en la cual esos materiales se pueden analizar. En este caso, ¿por qué se analiza? Pues para ver lo que nos mencionaban en el video anterior, si esos materiales se comprimen. ¿Y qué pasa cuando se comprimen? Pues lógicamente que van a sufrir una deformación dentro de su estructura, ¿no? Entonces se comprimen o también se pueden contraer, o sea, se estiran, para ver cuál es su resistencia debida, como nos comentaba en el video anterior, hay diferentes normas en las cuales nos indica que ese material debe cumplir con ciertas características o ciertas propiedades, en este caso, o normas, por llamarlo de esa manera, con la cual te va a decir que este material debe de destruirse o tiene una elasticidad tal que a tal grado o a tal longitud, perdón, a tal medida debe de ¿cómo se llama? Debe descomponerse. Me refiero a qué? A que se fracture, a que se separe de ciertas cosas, o en este caso también cuando se comprime, que son pruebas muy interesantes en la cuestión de mecánica de materiales. Por cierto, aquí en el Tecnológico de Celaya, en el laboratorio de ingeniería mecánica, existen ese tipo de equipos con los cuales se comprime y con los cuales se contraen. Y cuando se habla de mecánica de materiales, pero de suelos, se analizan determinada cantidad de bloques, en este caso se le llaman probetas que son especie como de tubos, vamos a llamarla así, cilíndricas, que tienen una altura aproximadamente como unos entre 20 y 40 centímetros. Entonces, esos bloques pueden ser de cemento,
o de algún otro material y en el cual se les hacen esas pruebas para posteriormente ver si ese material que va a salir como un nuevo producto, en este caso un cemento o un aditivo, qué sé yo, ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, eso es lo que también tiene que ver en esta materia que se llama mecánica de materiales, y vamos a ver el video para ver qué más información nos permite compartir este personaje, que en este caso, que es el que nos va a hablar sobre este material. Voy a reproducir nuevamente el video, ingeniero, me dicen si se escucha, por favor. Veamos un elemento que tiene... ¿Se escucha? Veamos un elemento... ¿Sí, ingeniero, se escucha? Perfecto. Ok, vamos a comenzar. Veamos un elemento que tiene mejor esa configuración, no este aparato completo, que es un elemento complejo, bueno, aparentemente complejo, bastante simple, pero para nuestros ejemplos es bastante complejo. Correlacionando sobre su código a seguir, porque va a haber un sesgo, no es realmente una velocidad de carga, no logra la carga esperada, presenta un comportamiento elástico. Bienvenidos a tu canal Construcción Práctica. El día de hoy hablaremos acerca de los conceptos de carga, esfuerzo, deformación y deformación unitaria. Primero, ¿qué es una carga? Una carga es esa acción externa que es capaz de producir un desplazamiento o una deformación en un elemento o material. Las cargas se pueden entender desde distintos puntos de vista. Vamos a analizar con un objeto en particular los tipos de carga y cómo se manifiestan. Por ejemplo, en este objeto, si aplicamos una carga en la dirección de su eje, es decir, de esta manera, estoy intentando comprimir este objeto, eso es una carga axial. Si yo aplico cargas de esta manera, digamos que yo estoy intentando cortar el objeto en dos mitades, haciendo esta acción, no intentando rotarlo, sino intentando cortarlo. Es decir, para verlo más claro, supongamos que la acción que estoy ejerciendo en aquel objeto es similar a esta. Yo estoy intentando arrancar este objeto, pero no en este sentido, sino en forma de cizalla. Eso vertical es una carga cortante o carga de cizalladura, también se llama. Si la carga en mi material o en mi objeto yo la aplico solo en un punto, por ejemplo con estos dos layers o con un aparato que lo distribuya en puntos, ¿sí? Para generar deformación en un material o para esforzarlo, que lo voy a explicar más adelante, yo necesito aplicar carga en dos sentidos opuestos, ¿sí? No puedo aplicar carga en un solo sentido porque lo que voy a generar es desplazamiento. Y el desplazamiento no es de nuestro interés en la mecánica de materiales, nos interesa son las deformaciones, que también las voy a explicar más adelante. Entonces, si yo aplico carga, ¿sí?, en un punto determinado, eso es una carga puntual. Si yo aplico la carga, por ejemplo, con mis manos, ¿sí?, de manera distribuida, pues es una carga distribuida. En este caso, es una carga distribuida en un área determinada, que es el área de la sección transversal de este cilindro. Enfoquémonos un momento en las cargas axiales. Una carga axial, como lo mencioné anteriormente, es aquella que se aplica en el eje de un elemento. Veamos un elemento que tiene mejor esa configuración, no este aparato completo, que es un elemento complejo, bueno, aparentemente complejo, bastante simple, pero para nuestros ejemplos es bastante complejo. En este elemento tenemos esta varilla, ¿ok? Olvídense del resto. Si a esta barra yo le aplico una carga axial a compresión, es decir, que estoy intentando aplastar esta barra, recortarla completamente o partirla en tensión, es decir, que estoy intentando arrancarla o estirarla, este objeto se va a oponer a esa acción externa que yo le estoy ejerciendo. Y esa oposición es lo que se conoce como esfuerzo. Y ese esfuerzo se expresa en unidades en el sistema internacional de newtons sobre metros cuadrados, o newtons sobre centímetros cuadrados, o newtons sobre cualquier otra unidad de área. Es decir,
que es la distribución de esa fuerza externa en el área de la sección transversal de este elemento, al cual ejerce una fuerza externa axial o longitudinal a su eje. Todo esfuerzo en un material causa en él una consecuencia. ¿Y qué consecuencia es? Es que el material presenta un cambio en su longitud. Y ese cambio en su longitud es lo que conocemos como deformación. Bajo la aplicación de una carga determinada, las deformaciones en sí mismas no son tan importantes para nosotros, sino que lo que realmente nos va a importar en los cálculos son las deformaciones por unidad de longitud del elemento. Es decir, los ensayos del laboratorio han demostrado que un mismo material bajo una carga determinada, es decir, una carga constante, se va a deformar más si el material o si el elemento de por sí es más largo, y se va a deformar menos si el elemento es más corto. Pero el comportamiento general del material es el mismo, y eso lo caracterizamos a través de la deformación longitudinal, que no es más que la relación o la división entre esa deformación total del elemento, o es decir, ese cambio en la longitud del elemento, dividido entre la longitud inicial del elemento. Y eso es lo que conocemos como deformación unitaria. Hace un momento mencioné que todo material bajo la acción de unos esfuerzos, o cuando presenta esfuerzos, ese material se deforma, y en esto soy enfático, esto ocurre en todos los materiales. Aunque ustedes no noten cómo yo estoy deformando esta barra, porque realmente es una barra que tiene una resistencia o una rigidez alta, no es posible detectarlo a la vista, pero este material se deforma tanto en compresión como en tensión. Si lo hacemos con un aparato de medición, la podemos detectar. Sin embargo, estos materiales tienen una propiedad, y es que cuando aplico la carga, él se deforma, pero cuando le retiro la carga, el material vuelve a su longitud inicial, es decir, se recupera. Y por esta razón, además, no podemos detectar esa deformación. Si este material no se recuperara, yo podría estirar, por muy duro que fuera, estirar y estirar y estirar hasta que lograra detectar una deformación. Pero como yo estiro, suelto y él se recupera, no es posible además detectar ningún tipo de deformaciones bajo cargas tan bajas como la que yo le estoy aplicando. Si le aplicamos cargas altas que no superen la resistencia máxima del material, el material se va a deformar, lo vamos a poder detectar mediante aparatos de medición, pero también se va a recuperar. Y esa propiedad es lo que se conoce como elasticidad, es decir, que el material es un material elástico. No todos los materiales son elásticos. En la construcción nos interesan mucho los materiales elásticos porque son capaces de deformarse y recuperarse cuando las cargas se retiran o cuando se presentan distintos niveles de aplicaciones de cargas en un material, que sea capaz de recuperarse y seguir en servicios. Materiales que no se recuperan son aquellos que se conocen como materiales plásticos, y no me refiero a los plásticos de la calle, lo que llamamos como plásticos, sino cualquier otro material que bajo la acción de una carga no se recupere, es un material plástico. Un concepto fundamental en la mecánica de materiales y en general para caracterizar cualquier material de construcción es el módulo de elasticidad o módulo de Young. Ese módulo de elasticidad es la relación que hay entre el esfuerzo y la deformación unitaria del material. Es decir, el esfuerzo que esté resistiendo este material mediante la aplicación de cualquier carga que yo le esté aplicando desde que no supere su resistencia, y la deformación unitaria que él esté presentando en ese instante, la división entre eso es lo que se conoce como módulo de elasticidad. En el siguiente video te voy a explicar qué es un diagrama de esfuerzos y deformación unitaria, qué es la ley de Hooke
y cómo se obtiene el módulo de elasticidad mediante ese gráfico de esfuerzo y deformaciones unitarias. Para concluir, entonces tenemos que carga es esa acción externa que puede producir un desplazamiento o una deformación en nuestro elemento o material. Un esfuerzo es la manera en la cual nuestro material se opone a esas cargas externas que estamos aplicando. Es la manera en que él se opone o resiste a que lo deformemos. La deformación es la consecuencia de ese esfuerzo en el material. Las deformaciones son la manera en que se manifiestan esos esfuerzos en un material. Y la deformación unitaria es esa deformación total que no es más que el cambio en la longitud del elemento dividido entre la longitud total inicial de ese elemento. Eso es todo por hoy. Si esta información te ha sido útil, dale like y suscríbete. Hasta pronto. Correlacionando ese resultado digo a seguir porque va a haber un sesgo. No es realmente una velocidad de carga, no logra la carga esperada. Presenta un comportamiento elástico. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Ya habían escuchado sobre esos conceptos? ¿Y es rápido? Hay varias cosas nuevas, profe. Definitivamente, ¿no? De hecho, fíjense que esta materia, de cierta manera, van a haber unos conceptos que tienen que ver un tanto con lo que están... Déjenme salirme de aquí, permítanme. Déjenme salir de este tema. Bueno, aquí viene un libro que también es muy interesante. Pero bueno, les voy a dejar de compartir. A lo que voy es lo siguiente. Entonces, se observan, se vieron diferentes, nos mencionó diferentes temas que de una u otra manera no estamos familiarizados con ellos. Que por cierto, bueno, comentarles de una u otra forma, si algún día ustedes como ingenieros industriales, bueno, tienen que tener, como les decía, conocimiento de todo un poco. Es por ello que también es importante si algún día les toca trabajar en un departamento de ingeniería, en este caso, el departamento de ingeniería prácticamente es el que se encarga, si va a salir un producto nuevo, pues obviamente tienen que verificar que ese material, ese producto nuevo, pues obviamente si va a ser una llanta, un aparato electrodoméstico, un carro, o algún reloj, una prenda, algo que tenga que ver con materiales, pues obviamente que tienen que hacer un estudio de diferentes materiales, o probablemente ya les indicaron los materiales con los cuales van a trabajar. Y obviamente tienen que tener conocimiento de la resistencia, la elasticidad, de la carga, de la comprensión, de qué tiene que ver ese material. Como dice, muchas veces se vende un producto, pero ese producto no sabemos, en su momento tiene una aplicación como tal. Pero hay veces que el usuario, en este caso ya la persona que lo adquiere, la empresa que lo compra, de una u otra manera le va a dar un uso, claro, obviamente dedicado a ello, pero también tiene que ser versátil. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener que tener la capacidad de conocer y de leer mucha información respecto a este tema que hemos visto, que se llama mecánica de materiales. Y de ahí surge un tema, como les comentaba, que es propiedad de los materiales. Y la propiedad de los materiales dice que es la ciencia de los materiales que se ocupa principalmente de las propiedades, de la clasificación, procesamiento y uso de diversas manifestaciones del material, en este caso, ¿qué? En el universo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que de una u otra manera esta materia, como hemos mencionado bastantemente, mecánica de materiales, resistencia a materiales y propiedades de los materiales. Y de ahí existen diferentes propiedades. Incluso también hay algunos materiales que en su momento yo creo que van a tener que utilizar ustedes, como son las resinas. No sé si les ha tocado escuchar de algunos de sus compañeros que han hecho, a través de una resina, han puesto por ejemplo, un animalito, una mariposa, o incluso algunas figuras, y se quedan a su vez encerradas en esa resina, y eso dura, pues, durante años, porque la resina es muy resistente, pero hay diferentes tipos de resinas, ¿no? Que en su momento, en su materia, que lleven
en la carrera de ingeniería industrial, no recuerdo ahorita la carrera, fíjense, perdón, la materia, pero sé que utilizan las resinas y con eso hacen, pues bueno, pueden hacer diferentes figuras, tengo entendido. Y pues hay diferentes tipos de resina fenólicas, resina úrica, y hay que tener bien claro sus propiedades, ¿sí? De ese tipo de resinas, resina de melamina, resina de poliéster, y algunos otros poliuretanos que también forman parte de plásticos, el cloruro de polivinilo, ese es un material, el poliestileno, no es poliestireno, perdón, disculpen la palabra, los poliamidas, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Los polietilenos, los polimetracrilatos, los politetrafluoretileno. Entonces, si se fijan, son resinas o materiales que de una otra manera están compuestos de diferentes, valga la redundancia, diferentes compuestos. Por ejemplo, el politetrafluoretileno es un derivado sintético del acetileno. Su principal particularidad es su resistencia a la temperatura y a los ácidos, aspecto que solo es comparable con el vidrio. Y aquí tienen algunas características. Bueno, ese es un material que yo ya tengo de anteriores materias, en los cuales yo les estoy dando a conocer esto, que ustedes tienen que tener la capacidad, bueno, no obviamente no se los van a saber de memoria, pero sí tienen que saber que este tipo de información existe y en su momento cuál es el material adecuado para determinada actividad. Por ejemplo, viene el poliestireno, dice, se obtiene del poliesterol, derivado del petróleo y del benzol, y tiene algunas características, por ejemplo, peso específico, resistencia a la tracción, a la comprensión, tiene color, combustibilidad, permeabilidad a la luz, envejecimiento, temperatura que soporta, nombres comerciales, por ejemplo, aquí viene uno, el lustron, el diplene, el polistirol. ¿Y en qué se aplica el poliestireno? Pues para fabricar planchas, películas y espumas. En la piezería se utiliza como objetos de oficina, en bolígrafos, plastilinas, escuadras y cartabones, por ejemplo. Entonces, de una u otra manera, eso es lo que tiene que ver con parte de esta materia, donde les digo, no nos vamos a enfocar de cierta manera a detalle, pero sí es importante que ustedes se vayan dando idea de todo lo que conlleva, por ejemplo, esta materia que es muy interesante. Por ejemplo, vamos a ver, dice la resina de melamina, compuesta principalmente del material que se llama melamina, obtenida del carbono de calcio y nitrógeno, y del formaldehído. No tiene color y tiene características físicas como peso específico, resistencia de tracción, compresión, color, combustibilidad, permeabilidad a la luz, envejecimiento, temperatura que soporta, nombres comerciales, Noplay y Ultraplas. Y así podemos ir hablando de una gran cantidad de materiales, que les digo que en su momento, bueno, ustedes van a tener que tener la capacidad de conocerlos, no que se lo sepan de una manera así como que, claro, si los utilizan constantemente, obviamente que tienen que tener conocimiento de ello, pero bueno, poco a poco van a tener que ir familiarizándose con todos y cada uno de estos materiales, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, que quieran comentar? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, voy a escribir en el pizarrón unos textos relacionados a este tema, ¿no? Que se llama propiedades de los materiales, y ya en la siguiente clase pues vamos a ver ya un poquito más, ya algunos ejemplos ya relacionados con el tema, pero sí quiero que quede así como una introducción de manera muy general lo que se refiere a esta materia, ¿no? Que les digo, todas las materias son interesantes, todas son interesantes. Claro, obviamente va a depender la aplicación a la cual vaya, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Sobre qué tipo de aplicación se vaya a enfocar este tipo de casos, de materias. Pero bueno, entonces voy a escribir un poquito relacionado a la propiedad de los materiales, como parte de... ¿Y se alcanza a distinguir en mi letra, ingenieros? Sí, profe. No. Entonces tenemos propiedades de los materiales. Les comentaba que tiene que ver con, en este caso, dice que es la ciencia, ¿sí? Es la ciencia de los materiales.
La ciencia de los materiales se ocupa principalmente de las propiedades en este caso de las propiedades clasificación, procesamiento y usos, en este caso, de las diversas manifestaciones en este caso de la materia del universo. ¿Ok? Eso es básicamente así como que de manera muy general a qué se refiere este tema de propiedad de los materiales. Aquí lo voy a escribir con tinta, subrayando, ¿no? Prácticamente. Entonces, esa es de una manera así para ubicarnos, que también tiene que ver con este tema que estoy mencionando, de mecánica de los materiales, propiedades de los materiales. Entonces, es dentro de eso. Entonces, en la ciencia de los materiales se ocupa principalmente de las propiedades, clasificación, procesamiento y usos de las diversas manifestaciones de la materia en el universo. ¿Ok? Si gustan tomar nota, ingenieros, o si me permiten, déjenme tomar una captura. Porfa. Entonces es álgebra física industrial. Listo. Ya se los compartí con todos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ahorita vamos a ver parte de esto. Vamos a ver ahora sobre, también hay otra definición, que es prácticamente, pero ahorita terminamos de que me indiquen, por favor, para escribir la siguiente información. Ok, ¿puedo borrar, ingenieros? Sí, profe. Listo, profe. Perfecto, entonces voy a compartir otra información. Que sí es mucho texto, pero bueno, yo creo que es importante. Les digo, tarde o temprano, dentro de su formación como ingenieros industriales, van a llevar una materia que tenga que ver con esto, ¿no? No recuerdo el nombre, les soy sinceros, pero sé que sí tiene que llevar algo relacionado a esto. Bueno, y dice lo siguiente, dentro del comportamiento de los materiales, dice lo siguiente. Dice, el comportamiento de los materiales
caso queda definido, ¿sí? Queda definido por su estructura, en este caso a nivel, fíjense aquí hacia su nivel microscópico. A su nivel microscópico, coma, dice la estructura, ¿sí? Dice la estructura electrónica, fíjense hasta dónde llega esta materia electrónica, su estructura electrónica de un átomo, su estructura electrónica de un átomo, ¿sí? determina la naturaleza, de los enlaces. O sea que no se puede despegar esta materia de lo que es química, de los enlaces atómicos. De los enlaces atómicos, que a su vez, contribuye a fijar, las propiedades de un material dado, de un material en este caso. Entonces, fíjense hasta qué nivel ya estamos introduciendo varias cosas. Por ejemplo, dice el comportamiento de los materiales, fíjense, queda definido por su estructura a nivel, aquí lo menciona macroscópico, pero a veces tiene que ver que sea algo más pequeño que lo macro. En este caso, nano, o sea, hay algo más pequeño, nanoscópico, pero hablando de la palabra microscópico, ¿no? Entonces, a nivel microscópico, la estructura electrónica, algo que vimos en química hace algún tiempo, en donde un átomo determina la naturaleza de los enlaces atómicos, que a su vez contribuyen a fijar las propiedades del material dado. Por ejemplo, ¿a qué se refiere este tema? Si ustedes recuerdan en química un tanto los enlaces, sí, que de hecho es lo que nos menciona, pero fíjense que esos enlaces, si recuerdan, estuvimos viendo algo relacionado a los sólidos, a los líquidos y a los gases. Cuando hablamos de un sólido, su estructura atómica, por decirlo de esa manera, no tengo un ejemplo aquí a la mano, pero hablando de su estructura atómica, obviamente que un metal, por ejemplo, déjenme ver rápidamente, metal, bueno, aquí tengo una llave, pero no, déjenme ver. Por ejemplo, un tubo de acero, normalmente un tubo de acero, lo que vemos en realidad, pues bueno, es el tubo de acero, pero si nos acercamos cada vez más cerca, utilizando hay un sistema que se llama de barrido, donde estudia el material desde sus propiedades y se pueden ver cómo están enlazados, cómo están los enlaces, de cierta manera, su estructura atómica, están unidos unos con otros. Eso hace que ese material sea sólido. Si ese material, sus enlaces tienen una pequeña separación, pues va a tener una determinada propiedad, o sea, va a ser menos sólido, o sea, menos duro, como en el caso de los aceros. Entonces, para trozarlos, hay ocasiones que algunos de ellos tenemos que usar un soplete para poderlo cortar, ¿sí? Y otros no, simplemente con una cegueta, por ejemplo, la madera o un tubo de cobre, porque el cobre es un material muy maleable, ¿sí? Entonces se corta con una cegueta prácticamente y lo podemos cortar en diferentes trozos. Y en cambio, un acero requiere de mayor cantidad de otro material para poder hacer un corte. Entonces, a eso se refiere, a un nivel macroscópico en que su estructura electrónica de un átomo determina la naturaleza en los enlaces atómicos, que a su vez contribuyen a fijar las propiedades de ese material dado.
¿ok? Entonces hay una gran diferencia entre un acero y entre el cobre, ¿no? Y ustedes lo pueden observar. No sé si les ha tocado en su momento cuando hacen una instalación, en este caso del agua, pues obviamente que el cobre es más maleable, vamos a decirlo, que en el caso de quién, más manejable que el propio acero, ¿no? Entonces, por mencionar algunas cosas. ¿Algún comentario, ingenieros, al respecto, si gustan tomar anotación de lo que estamos viendo? Ya les compartí la imagen a través del grupo, ingenieros, por si desean checarla. ¿Ustedes me dicen, ingenieros? Listo, profe. Ok, perfecto. Ok, ya puedo borrar, ingenieros. Ustedes me indican, ¿eh? Listo, profe. Ok, perfecto. ¿Alguien más me indica si ya puedo borrar, ingenieros? Listo, profe. Perfecto, entonces vamos a borrar parte de esto. Entonces, como pueden observar, sí es algo interesante esta materia. Tiene que ver un tanto con mecánica, si se fijan, hablamos de estructura electrónica, que tiene que ver con la parte de ingeniería química, o más bien química, ¿no? En su momento lo vimos. ¿Ok? Bueno, dentro de este mismo tema, dice que en forma general, coma, de lo que estamos hablando, de las propiedades, en este caso las propiedades, ¿sí? Las propiedades se separan, que eso lo vamos a ver también, se separan por su estudio, se separan para, en este caso, su estudio, en dos. En este caso viene siendo en dos grandes ramas, en este caso ramas, que una se llama propiedades físicas, en este caso propiedades físicas, y la otra que son mecánicas. Ahí está. Eso es lo que vamos a estar viendo parte de este tema. Propiedades físicas, y en este caso, mecánicas. Bueno, hay varias, no necesariamente son esas, ¿no? Están las propiedades mecánicas, las físicas, las eléctricas, por mencionar solamente algunas, propiedades magnéticas, propiedades ópticas, igual vamos a mencionar, son algunas de las, pero casi las más esenciales son esas, físicas y mecánicas, pero también está, como les comentaba, en este caso, propiedades, aquí lo voy a poner, eléctricas. Todo va a depender, sobre todo, para qué se quiere aplicar ese material, ¿no? Esa es una de las características principales. La otra pueden ser las magnéticas,
¿Sí? Magnética. Están las propiedades ópticas también. Aquí lo voy a poner ópticas. Las propiedades ópticas, así como otras características. ¿Sí? Pero básicamente esas son dos de ellas, las físicas y las mecánicas. Por mencionar algunos nombres, ¿no? ¿Vale? Déjenme tomar captura. Otra vez de el teléfono móvil. ¿Están ingenieros? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario? No, profe, todo bien. Y para que lo vayan checando. Ok. Bueno, pues básicamente sería de manera muy general, esto es lo que veríamos ahorita hasta este momento sobre este tema. Les digo, más adelante nos vamos a involucrar ya en ejercicios, donde tengamos que ver algo relacionado como mencionaron algunos de los videos. Yo espero que en su momento también podamos ver algo relacionado a los diferentes materiales que existen, ¿no? Para comprimir, para en este caso hacer la compresión, y para la otra hacer la elasticidad, ¿sí? Y algunas otras pruebas que yo creo que en su momento vamos a ir buscando voy a buscar información para posteriormente compartírsela, ¿no? No sé si ya terminaron de copiar la información, ingenieros. Listo, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, para antes de terminar prácticamente esta sesión que tuvimos el día de hoy? No, profe, todo quedó claro. Ok, perfecto. Todo bien, profe. Muchas gracias. Leo, a los que acaban de cumplir años en este mes, pues felicidades, ¿no? Creo que está ahí Ángel Cabrera y Diego, no sé si alguien más cumplió años en este mes, pues bueno, que se la pasen bien. Felicidades, ingenieros. Gracias, profe. Ahí lo informa Sí, profe. el chismógrafo de las redes sociales, ¿no? Bueno, ingenieros, entonces pues me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Por favor, cuídense, estamos en pendiente y ahí les comparto los poderes. Gracias, profe. Nos vemos el viernes. Buenas tardes, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Bye, bye. Adiós. Nos vemos. Cuídense, bye. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. No, hasta luego, cuídense mucho, por favor. Bye. Va, igualmente. Sí, gracias a ti, Diego. Nos vemos, bye. Perfecto. Vamos.